Benvinguts. Avui ens acompaña el señor Héctor Gómez, que es el portavoz del Grupo Socialista al Congreso de los Diputados. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Usted, en calidad de portavoz del PSOE en el Congreso, tiene interlocución con todos los grupos y también puede tener interlocución y tiene interlocución con gente de Esquerra Republicana. Seguro que usted ha intercambiado mensajes con algunos de los presuntamente espiados por Citizen Lab, ¿no? ¿Esto le preocupa a usted? Bueno, es una situación que yo creo que el propio ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes Bolaños ha dejado claro, ¿no? En un Estado social y democrático de derecho como el nuestro, pues evidentemente ya ha trasladado las diferentes vías para esclarecer esta situación, nuestra voluntad de transparencia y de dialogar, sobre todo porque son las vías de las que nos hemos dotado, y la mejor vía es la del diálogo para aclarar cualquier tipo de situación que se requieran por parte de los grupos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que esa es la voluntad, y esa voluntad debe prevalecer sobre cualquier otra cuestión. Pero más allá de eso, digamos, ¿a usted le preocupa como, quiero decir, que aparezca en el New Yorker un reportaje de estas características? No es una buena noticia, digamos, para la imagen de España en el exterior, ¿no? Quiero decir que es un tema suficientemente grave como para que incluso el Washington Post haga un editorial. Bueno, yo creo que hay que tratar toda esta información, evidentemente, con mesura también, en cuanto tengamos toda la información, en cuanto se pueda conocer con detalle, ver las fuentes, ver, en fin, qué información de toda esta que ha circulado responde realmente a la realidad y qué es lo que ha sucedido, ¿no? Y a partir de ahí poder hacer los análisis más profundos que correspondan, ¿no? Pero bueno, yo creo que, en fin, repito, yo creo que tiene que pivotar todo esto sobre las vías de la transparencia. Se ha constituido la Comisión de Secretos, de Gastos Reservados, una vía también para esclarecer cualquier tipo de cuestión relacionada con este particular, y otras vías, ¿no? Como la propia investigación que trasladó el ministro de Presidencia, y esa es la voluntad de este gobierno, ¿no? Usted sabe que Esquerra Republicana ha pedido públicamente la cabeza de la ministra de Defensa, de la señora Margarita Robles, por las declaraciones que hizo el otro día. Usted estaba en el Congreso. ¿Usted cree que esas declaraciones ayudan, digamos, a recoser, digamos, estas relaciones que ya en ese momento estaban un poco cogidas con alfileres? Bueno, yo creo que Margarita Robles, sin lugar a dudas, cuenta con todo el respaldo del Grupo Parlamentario Socialista y también del Gobierno. Eso que no quepa ninguna duda. Su gestión le avala en momentos tan complicados como el actual. Debemos contextualizar absolutamente todo en el escenario en que nos encontramos, un conflicto bélico en Ucrania con unas consecuencias directas para el conjunto de la Unión Europea, la comunidad internacional, para España directamente. Y yo creo que esa gestión es una gestión por parte del Gobierno de España muy destacada, ¿no? Y la ministra, pues bueno, ha dado pruebas de su solvencia. Por lo tanto, yo creo que hay que poner en valor esa gestión. Y en cuanto a su actuación, en este caso concreto, pues evidentemente también debe responder a unas cuestiones de secreto, de información que no debe trasladar por ley, evidentemente, y ella lo que ha trasladado, que bueno, que está muy segura, muy convencida de la buena gestión de las instituciones públicas. Por lo tanto, repito, yo creo que debemos encauzar esto en la vía, de los canales que nos hemos dotado, de los que nos hemos dotado, para con absoluta normalidad y también con mesura pues ir conociendo los detalles de esta situación. Aquí hay dos escenarios posibles. Digamos que sea un espionaje ilegal, por tanto no habría caso, digamos, sería un tema casi, bueno, sería un tema penal, ¿no? Sobre qué ha pasado, y los responsables tendrían que asumir esa responsabilidad. Luego existe la posibilidad de que realmente haya cobertura legal a este espionaje. Pero claro, entonces entraríamos en una vertiente más política, ¿no? ¿No sería igualmente un escándalo político el hecho de que se esté espiando a representantes públicos que incluso son socios de su gobierno? Bueno, yo creo que en cualquier caso, una vez tengamos la información, no nos vamos a mover en este momento en hipótesis, en posibles escenarios. Yo creo que es importante dar a conocer o conocer en profundidad la situación, la información, no dudar del buen funcionamiento de las instituciones públicas, del buen funcionamiento del gobierno. Siempre ha existido una voluntad de transparencia desde que se da a conocer esta información, también con mucha cautela, la voluntad del ministro Bolaños desplazándose para establecer y crear canales de comunicación con la Generalitat también. Yo creo que eso prevalece, pero no es el momento de aventurarnos a qué posibles escenarios, porque podemos encontrarnos con mucha información que pueda, pues, orientar mejor la perspectiva de esta realidad.
usted pide, digamos, confianza en las instituciones, pero, digamos, en los últimos años, cuando estaba el PP gobernando, por ejemplo, se hablaba mucho y están judicializados muchos de estos casos de las cloacas del Estado. Se hablaba de una policía patriótica, usted que estaba dentro de la policía y que incluso trabajaba para el PP. O sea, digamos, cuesta creer estas afirmaciones que se hacen de que todos los funcionarios del Estado, todos los funcionarios actúan dentro de la ley. Eso no pasa, perdón que le diga, en ningún Estado del mundo. Siempre hay funcionarios que actúan al margen de la ley, ¿no? O sea que hay unos precedentes que invitan a desconfiar o a pensar que puede haber alguien, esperemos que sin cobertura política, digamos, actuando un poco por su cuenta, porque eso ha pasado, y ha pasado no hace mucho, digamos. Sí, pero bueno, yo creo que en fin, son escenarios completamente diferentes. Estamos hablando de que con el gobierno de Pedro Sánchez, las relaciones con Cataluña, la comunicación, relación entre gobierno, el diálogo prevalece, la normalidad prevalece, la voluntad prevalece, el contacto permanente, las visitas de los ministros, del propio presidente del gobierno, mesa de diálogo, yo creo que prevalece, diálogo y búsqueda de puntos de encuentro, eso es lo que prevalece, el gobierno anterior, ¿no? Y estamos hablando, por otro lado, en el pasado, de operaciones de alto voltaje. Estamos hablando de una operación Kitchen, una operación muy importante de la que tú has hecho mención, y de una situación que debemos esclarecer, la actual, ¿no? Y donde este gobierno además tiene la voluntad de colaborar desde la transparencia y con la voluntad además de dar explicaciones oportunas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no son comparables, mucho menos, son escenarios completamente diferentes y no olvidemos también lo que sucedió con el gobierno anterior del Partido Popular, que fue expulsado después de una sentencia ejemplar de la Audiencia Nacional por corrupción y que siguen, digamos que concatenando sentencias, y son dos escenarios que no son ni similares, no se aproximan, no tienen nada que ver. Por lo tanto, yo creo que en el momento actual es el momento de analizar, de investigar, de poder profundizar en esta situación, esclarecer y evidentemente compartir y normalizar las relaciones, que es lo que nosotros pretendemos. ¿Usted cree que se han malinterpretado las declaraciones de Margarita Robles el otro día en el Congreso cuando se dice que justificaban el espionaje? Que es una lectura que se ha hecho, digamos, ampliamente, digamos. Bueno, yo creo que la ministra ha actuado siempre con responsabilidad. Si algo ha caracterizado pero a aquellas Margarita, palabras en concreto. Sí, pero digamos, yo creo que a ella le ha caracterizado siempre el rigor y la responsabilidad. A partir de ahí se pueden hacer muchas interpretaciones. Yo creo que, repito, yo creo que es el momento de actuar con mesura incluso en la interpretación, porque es cierto que ha escalado mediáticamente mucho esta situación y vamos a ganar perspectiva, vamos a analizarlo. Yo creo que también existe esa voluntad de los dos gobiernos de dialogar. El gobierno de España, las puertas evidentemente están abiertas para abrir esas vías de diálogo y entendimiento, y también para analizar lo sucedido. Una vez hecho ese análisis y profundizando, pues bueno, pues establecer los canales de comunicación oportunos, ¿no? ¿Y cuándo se sabrá? Ahí, digamos, la Comisión de Secretos Oficiales se podrá reunir la semana que viene ya, o no hay fecha, no hay convocatoria aún. Precisamente en el día de ayer se constituía la comisión de gastos reservados, secretos oficiales, y a partir de ahí, pues ya cuando la presidenta estime, con las primeras, digamos que puntos del orden del día, comparecencias, lo que se considere, y a trabajar, que es lo que corresponde. Por cierto, una comisión que se tendría que haber constituido al inicio de esta legislatura, y que por vetos de determinados partidos políticos, de que no formasen parte otros grupos con representación en el Congreso de los Diputados que democráticamente ha elegido la ciudadanía, pues no se ha podido constituir hasta ahora, ¿no? Bueno, hemos dado un paso importante para poder constituirla, y esa es la vía, ¿no?, que nosotros pretendemos. Nosotros no establecemos vetos absolutamente a nadie. Absolutamente a nadie. Entendemos que lo que la ciudadanía decide tiene representación en el Congreso y por lo tanto tienen derecho a participar. Tengo que recordarle que el otro día Aitor Esteban, que es un diputado con una amplia experiencia en el Congreso, dijo en el Pleno que en todos sus años que había participado en esta comisión de secretos oficiales nunca le habían explicado un secreto. No sé si lo oyó usted. Aitor Esteban, con el que tengo una buena relación, como con otros muchos portavoces, pero es su opinión y la respeto, evidentemente, pero si una comisión existe y tiene continuidad en el tiempo y tiene una razón de ser, pues evidentemente porque tiene contenido, ¿no? Por lo tanto, vamos a dejar trabajar esa comisión y a ver que, bueno, pues a tener los resultados, ¿no?, que esperamos todos. ¿Es una prioridad para ustedes ahora mismo recomponer la relación con un socio importante como es Esquerra?
Bueno, yo creo que la prioridad del presidente del Gobierno y del Gobierno de España, evidentemente, de nuestro grupo parlamentario, pues no es otra que legislar y sacar adelante todas las iniciativas legislativas con el mayor número de apoyos posibles. Evidentemente, Esquerra ha jugado un papel importante en la aprobación de presupuestos, en muchas leyes, en muchas convalidaciones de decretos y evidentemente, claro que queremos y tenemos voluntad de abrir esos espacios de entendimiento. Y esa es la voluntad y siempre va a ser nuestra voluntad, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, han trasladado a la opinión pública su posición en este momento en relación a este asunto que has comentado. Pero bueno, yo creo que hay tiempo, estamos trabajando. Bolaños, el ministro, ya ha trasladado a la opinión pública las diferentes vías que ha articulado el Gobierno y que va a articular para solventar, digamos, y despejar cualquier duda al respecto, pero con absoluta transparencia, con las garantías de que nuestro Estado social y democrático de derecho funciona, que nuestras instituciones funcionan y evidentemente con esa voluntad seguramente pues alcanzaremos acuerdos, ¿no? Porque no puede ser de otra manera. Usted, que es un poco el que le toca, digamos, muñir un poco los pactos en el Congreso, ¿no?, para que salgan las iniciativas y que tengan sus mayorías, si Esquerra se descuelga de esa mayoría, ¿es viable la legislatura? La voluntad de este Gobierno es agotar la legislatura, porque, entre otras cosas, debemos ya dotar de normalidad las elecciones. Y cuando nos presentamos a unas elecciones es para gobernar, para tomar decisiones durante 4 años y responder a la ciudadanía durante 4 años. Y este Gobierno, pese a que ha sido muy criticado precisamente por ser el primer gobierno de coalición en democracia, pues se ha caracterizado por la estabilidad, a diferencia de lo que ha sucedido en Madrid, elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid, en Castilla y León, en Andalucía ahora, que no agotan sus 4 años de legislatura correspondiente, ¿no? Por lo tanto, ese es el objetivo. En relación a grupos parlamentarios, en relación a Esquerra Republicana, evidentemente nuestra intención es cumplir el plan normativo anual, cumplir con todos los objetivos y las leyes que debemos tramitar. No olvidemos que tenemos un proyecto europeo de financiación muy importante con unos objetivos que cumplir y claro que nuestra voluntad, repito, es establecer esos marcos de entendimiento. No advertimos escenarios donde se descuelguen grupos parlamentarios. No hablamos de hipótesis. Si es así, si cualquier grupo decide no participar, buscaremos evidentemente nuestra obligación siempre es dialogar y buscar apoyos, ¿no? Confiamos, en cualquier caso, en establecer entendimiento y vías de diálogo con los grupos que hasta ahora han demostrado sensibilidad y sentido de Estado, que eso es muy importante. Sentido de Estado en situaciones excepcionales, situación excepcional con la pandemia, situación excepcional actualmente con la crisis provocada por la guerra de Ucrania de Putin, con unas dimensiones desconocidas ahora mismo en el ámbito temporal y también territorial y evidentemente ante eso hay que tener altura de miras y comprender que España necesita ahora mismo estabilidad. Eso está pensando, ese mensaje que me está dando usted ahora, ¿está dirigido a Esquerra o está dirigido al PP? Bueno, con el PP nos ha demostrado una y otra vez que no tiene sentido de Estado. La última demostración fue en el día de ayer. En una situación excepcional, donde la ciudadanía necesitaba medidas importantes con un decreto que se aprobó hace un mes y que necesitábamos convalidar, como el descuento de los 20 céntimos en el combustible, también la bajada del 21 al 10% del IVA de la electricidad, 10.000 millones de euros de crédito ICO para todo el tejido productivo, inyección directa de recursos a los agricultores, a los ganaderos, al tejido empresarial, en definitiva, algo fundamental para de alguna manera frenar las consecuencias de la crisis económica que está provocando el conflicto bélico. Y en algunos territorios con, digamos que empresas que dependen, por ejemplo, de las materias primas de Ucrania, el caso de la arcilla y otros muchos materias primas que condicionan el normal funcionamiento de nuestra economía y de nuestra actividad económica. Ante eso, tacticismo, interés político. Por lo tanto, claro que no está a la altura el Partido Popular de lo que hoy nosotros demandamos al principal partido de la oposición. Están más preocupados por una cuestión de encuestas que por una cuestión de priorizar y poner por delante a la ciudadanía. Ellos dicen que ustedes ya habían elegido socio y que el socio era Bildu. Bueno, forma parte de la dinámica de mentira permanente y constante que intentan instalar en la opinión pública, pero no es así, porque el Partido Socialista se abrió, el gobierno, vicepresidentas del gobierno, el propio ministro de Presidencia, a dialogar con todos los grupos parlamentarios para recoger propuestas, para incorporarlas antes de su aprobación en Consejo de Ministros. A partir de ahí, faltando 3 días o 4 días, nos facilitaban un contacto para poder dialogar ese decreto. No es serio. No es serio. Una situación tan compleja como la que vive hoy Europa,
con un desafío bélico y un desafío directo a la democracia y a las democracias occidentales, no nos merecemos una oposición que esté jugando al regate corto y a ver cómo puede establecer en la opinión pública un relato. No va por ahí la cosa. Lo que va es altura de miras y decir, bueno, necesita España apoyo en este momento, se lo vamos a dar. Porque no le están traicionando al gobierno, no están haciéndole oposición al gobierno, están traicionando incluso a sus votantes, que es lo peor, ¿no? O sea, ¿no hay diferencia entre el PP de Feijóo y el PP de Casado? No advertimos en este momento diferencia alguna, toda vez que no han demostrado altura de miras, ¿no? Ni sentido de Estado, ni siquiera voluntad de alcanzar esos puntos de encuentro que hoy nosotros entendemos que son prioritarios, porque no son escenarios de gestión de lo público en un marco de normalidad. Porque aún no hemos salido del todo de la pandemia, de la COVID, que tanto ha condicionado nuestras vidas durante más de 2 años, y tampoco es una situación normal el conflicto que estamos viviendo en Ucrania. Sobre todo por lo que ocasiona, la inestabilidad que ocasiona en el nuevo orden internacional. En fin, yo creo que ahí hay que ser consecuentes, y es el momento de pensar en el conjunto de la población y no en su organización política. ¿Quiere decir que ustedes estarían dispuestos, digamos, a pactar con el PP grandes líneas políticas, sacrificando parte de su propio programa de izquierdas? En absoluto. Nosotros tenemos claro nuestro programa de gobernabilidad y nuestros objetivos. Lo que sí entendemos que aspectos estratégicos fundamentales y prioritarios, evidentemente debemos acordarlos con todas las formaciones. En el programa de ningún grupo político formaba un plan de impacto para la sociedad, para la economía, como consecuencia de una guerra, porque nadie podía advertir que se iba a dar una guerra o una pandemia. Por lo tanto, ante situaciones como esas, evidentemente, yo creo que las mayorías sólidas, grandes, más amplias, pues dan estabilidad y seguridad. El PSOE considera que después de una década después de la desaparición de ETA, Bildu entiendo que es un partido homologable con el que se puede pactar y que no hay ningún problema. En cambio, la derecha piensa que no. Y si usted ha visto hoy las portadas a toda la prensa conservadora de Madrid, se habrá dado cuenta de esto. ¿A usted les penaliza, digamos, que algunas votaciones clave salgan con los votos de Bildu? Bueno, yo creo que hay ¿O cree que ya su propio electorado ya lo da por descontado y lo ha superado esto? Yo creo que hay 2 cuestiones a aclarar, ¿no? Una, con la existencia de ETA nos pasamos muchos años hablando de que la vía para acabar con esa corriente era precisamente el diálogo, la política, canalizar a través de las instituciones, a través de la actividad política, cualquier tipo de dinámica de ese tipo, ¿no? Es decir, y acabar definitivamente, y conseguimos acabar con ETA desde la unidad política. Ahora, ¿qué ocurre? Que la derecha rompe esa unidad política, esa unidad de acción para algo que condicionó nuestras vidas en nuestro país durante demasiado tiempo, y atacan directamente a organizaciones políticas que son legales porque se han presentado unas elecciones y les ha votado la ciudadanía y forman parte de en este caso del Congreso de los Diputados o de las instituciones donde se han presentado. Por lo tanto, si la ciudadanía les ha votado, y luego el segundo punto, son libres de votar lo que consideren oportuno, a favor, en contra o abstenerse. Nadie puede obligar a que voten en un sentido u otro. Claro, ¿qué ocurre aquí? Que esa dinámica de utilizar Bildu u otras formaciones como arma arrojadiza contra el gobierno es algo muy habitual en las derechas, ¿no? Tal vez por la falta de ideas, de propuestas, de iniciativa y también de responsabilidad, porque eso es un argumento excesivamente sencillo para atacar un gobierno. Bueno, pero básicamente les sirve para justificar sus pactos con Vox. Bueno, esa es digamos que la contraparte, ¿no? Porque no es nuevo lo de Castilla y León, que aunque por primera vez entran en las instituciones, Vox, una formación política que entre otras cosas no cree en el Estado de las Autonomías, por lo tanto no acata, no respeta nuestro modelo constitucional, y que en su programa comprende suprimir las comunidades autónomas, los gobiernos autonómicos, punto 1, pero entran a gobernar en las comunidades autónomas para desde dentro acabar con los gobiernos autonómicos. Y eso lo hace el Partido Popular desde la desesperación de intentar seguir recuperando poder en las instituciones, porque saben perfectamente que es un partido que está lastrado por la corrupción. Punto 1. Punto 2. Ya en Andalucía, en 2018, se apoyaron en Vox para acceder a la presidencia. Las elecciones en Andalucía en 2018 las ganó el Partido Socialista. Pero bueno, no pasa nada. Y ya en 2019 fue algo al que le dieron continuidad en diferentes instituciones, comunidades autónomas, gobiernos autonómicos, en fin, eso ha sucedido. A partir de ahí, esto lo condena, lo rechaza el líder de los
populares europeos, que ha dicho claramente que no está de acuerdo con estas combinaciones, ¿no? Con este tipo de acuerdos de gobernabilidad en España por parte del Partido Popular en España. Punto 1. Punto 2. ¿Qué hace el Partido Popular aquí? Mirar para otro lado. O hago esto, tienen miedo a Vox, que Vox pueda incluso superarles, ¿no? Bueno, nosotros observamos esto con mucha preocupación, sobre todo por la deriva, la falta de compromiso, de responsabilidad, repito, por enésima vez, del sentido de Estado de un Partido Popular del que esperamos, y el conjunto de la ciudadanía espera mucho más. Entiendo que ustedes consideran que es mucho más lesivo y peligroso para la convivencia y los derechos civiles la extrema derecha que no partidos independentistas de izquierdas como Bildu o Esquerra. No, hay que decir que en este caso Vox... Eso más o menos, eso me lo dijo aquí José Zaragoza, digamos, me dijo, nosotros estamos más cerca programáticamente de Esquerra que del PP. Todavía no estaba Vox. Yo lo que digo es que Vox ha subido a la tribuna del Congreso de los Diputados y ha dicho que prefiere, en este caso, que consideraba mejor un gobierno de la dictadura y mucho peor el gobierno actual, un gobierno democrático, que un gobierno de la dictadura. Así, esto es una agresión real a la democracia. En fin, no podemos mantener actitudes dubitativas frente a discursos tan agresivos como este, ¿no? Si hemos recorrido durante este periodo democrático un escenario de construcción, de elaboración, de crear una sociedad abierta, plural, en Europa, de apertura absoluta, de modernización, como para perderlo y tirarlo todo por la borda, precisamente el deseo de poder del Partido Popular, ¿no? Ante eso, yo creo que debe prevalecer la socialdemocracia, el entendimiento entre aquellos partidos que consideramos que la sociedad es otra cosa. La sociedad es una sociedad abierta sobre la que tenemos que trabajar, sobre la que tenemos que dar la libertad para decidir, a opinar al conjunto de la ciudadanía. No pueden ser estas medidas del PIN parental en el ámbito educativo, de las medidas restrictivas, del rechazo a los migrantes, aquellos que nos necesitan en el ámbito de la solidaridad y de la cooperación internacional. Nosotros tenemos muchos vínculos con muchos países y nos obligan, desde luego, a comprometernos también con esa realidad. Y hablo desde América Latina, el continente africano, que lo tenemos muy cerca, Europa. Es una realidad incuestionable. Y desde esa perspectiva lo que no podemos hacer es discursos populistas de rechazo y también que generan incertidumbre en el conjunto de la ciudadanía. Hemos vivido crisis migratorias en Canarias, en Andalucía. Frente a eso, ¿cómo debe actuar España? Con altura de miras, de la mano de la Unión Europea. No desde la posición bélica de confrontación con otros países y de no dar entrada a aquellos que, independientemente del proceso que sigan de repatriación, de derivaciones o lo que pueda suceder, España es un país solidario y ahí debemos nosotros hacer valer esa posición y esa imagen que tenemos también como país, ¿no? Y cuidar las relaciones con los países colindantes. Yo creo que es muy importante. Ese discurso, como lo hizo Salvini precisamente en Italia, recuerden, hace mucho, que esta formaba parte del gobierno italiano hace unos años y ya vemos cómo terminó la cosa, ¿no? Por lo tanto, cuidado, porque estas fórmulas van a fracasar y evidentemente nosotros, van a fracasar porque ya existen en Castilla y León. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo titánico por evitar situaciones como esa se repitan, ¿no? Yo lo que entiendo es que usted considera Vox una amenaza para la democracia muy superior a la que representan o la que pueden representar para el PP o para algunos sectores de la sociedad española partidos independentistas, que son independentistas pero que no ponen en cuestión ni la violencia de género, ni son xenófobos, ni recortan derechos civiles. Es así, ¿no? Pero el programa de Vox, pero también el Partido Popular, que da cobertura a implementar esos programas en los gobiernos, ahí está la cosa, ¿no? Porque no es solo una formación política, es quien pacta con esa formación política y quien da cobertura para que entren en las instituciones con esos planteamientos, con esos programas, con esas líneas de acción. Hoy, ¿quién pone en duda que desde lo público debemos impulsar políticas para luchar contra la violencia de género? Cuando lamentablemente cada día vivimos situaciones deplorables, lamentables, que tenemos que condenar constantemente. Desde luego, nadie. Aquellos solamente que intentan utilizar incluso la violencia de género como instrumento político. No podemos ser tan demagogos en ese aspecto y yo creo que en ese sentido deben darse acuerdos entre todos los grupos políticos. Pacto contra la violencia de género. Hay formaciones políticas que no lo firman. Ahí está la irresponsabilidad y ahí está el peligro. Pero usted es consciente de que su mantra siempre es el mismo. Es cuando le preguntas por los pactos con Vox, dice, sí, pero el PSOE pacta con Bildu, pacta con Esquerra. Y entonces entra en una especie de equiparación, ¿no? Si ellos pactan, pues nosotros también.
no hacen esa distinción, ¿no? No, ya el nuevo líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, ya ha hablado de este asunto, ¿no? Dice, bueno, en fin, además con rechazo absoluto de determinados partidos políticos, grupos parlamentarios, ¿no? Repito, eso es una respuesta clara a la falta de proyecto político para este país y a la incertidumbre que le genera al Partido Popular diferentes escenarios. Uno de ellos es que le pueda superar Vox en corriente, en impulso político, y otro que no tienen un proyecto. En 2 semanas acabaron con el anterior líder. Tomaron la decisión de finalizar una etapa de manera además precipitada y en muy poco tiempo y establecer un nuevo liderazgo en el Partido Popular en medio de una legislatura. Así que ya sabemos perfectamente por qué. Por autodenunciarse en las prácticas en un gobierno autonómico. Por lo tanto, ya sabemos en qué línea se mueven. Yo creo que el Partido Popular es algo que tiene que realmente analizar en profundidad. Nosotros confiábamos que en este periodo en oposición pudiese regenerarse, limpiar todas esas dinámicas que les llevó a estar donde están hoy, pero vemos que no lo consiguen. Tenemos escándalos en el Ayuntamiento de Madrid, en fin, con comisionistas lucrándose en el peor momento de la pandemia, también en la Comunidad de Madrid, y no lo dice el Partido Socialista, son ellos los que se han denunciado, los que han trasladado a la opinión pública esas prácticas. Aquí poco más que decir, ¿no? Por lo tanto, y que le costó precisamente el puesto al anterior presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Por lo tanto, en fin, no lo han conseguido, siguen en esa dinámica y evidentemente sí, la respuesta es sí a esa práctica de justificar lo que hace el gobierno. Yo no he advertido en ningún momento, en este cambio de Núñez Feijóo, un cambio de actitud o de posición constructiva. Una última pregunta sobre Andalucía. Las elecciones que serán en junio serán unas elecciones, entiendo, bastante claves para el PSOE. ¿Qué perspectivas tienen ustedes en esas elecciones? ¿Creen que es posible, digamos, todas las encuestas dan una mayoría conservadora y el observador externo se pregunta cómo es posible que Andalucía, que siempre había sido un granero de voto socialista, ahora sea un bastión, digamos, de la derecha? ¿Qué ha pasado? Bueno, creo que hemos llevado a cabo un proceso de renovación de liderazgo en Andalucía. Tenemos un escenario político, una vez más, sin cumplir el mandato de la ciudadanía, han precipitado, han adelantado elecciones, allí donde gobierna el Partido Popular, inestabilidad institucional. Y bueno, yo creo que vamos a dar una batalla importante, precisamente para evitar esos gobiernos de coalición, PP-Vox, ¿no? El Partido Popular ha finiquitado sus acuerdos con Ciudadanos, los dan por amortizados, y ahora, bueno, su socio prioritario es Vox, ¿no? Por lo tanto, esa es la línea de continuidad que tienen en toda esta travesía que hoy tienen en la oposición en nuestro país, y vamos a salir con todas a dar la batalla con Juan Espadas y a ganar las elecciones. Hay que ser muy claros en este mensaje, ¿no? ¿Por qué? Porque Andalucía necesita un proyecto político sólido y de verdad. Ahora mismo lo que ha sucedido en Andalucía, que poco ha trascendido, es acabar con la estabilidad en el ámbito sanitario. Por ejemplo, más de 8.000 sanitarios que han perdido su plaza, su condición de... Yo creo que no podemos estar ante situaciones como esta, y sobre todo con una pandemia, poniendo en riesgo la fortaleza de lo público y de los servicios públicos. Y eso ha sucedido en Andalucía. Por lo tanto, más seriedad, más rigor y evidentemente más responsabilidad en la acción de la gestión. Por lo tanto, ahí, con toda la acción de nuestro partido, que es un partido con una implantación muy grande en el conjunto del país, vamos a salir a ganar, claro está. Muy bien. Pues señor Gómez, muchas gracias por atender a Lara. Vuelva cuando quiera, está en su casa. Muy amable. I a vostès fins a una pròxima entrevista. Moltes gràcies.